Esta es, de una manera muy resumida, todo esto está muchísimo más desglosado y mucho más detallado, pero esta es la situación de partida. ¿Cuál es la situación a la que queremos llegar? Yo me gustaría ser 25 años más joven, tener 5 o 10 centímetros más de alto, pero eso no es posible, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la situación deseable, estamos hablando de deseable barra posible. Es decir, ¿dónde podemos llegar? Nosotros en 10 o 12 años pues no podemos aspirar a superar a Alemania. Sería un planteamiento carente de realismo. Pero sí podemos escalar algunas posiciones y mejorar en una serie de años. Entonces, lo que hemos definido, hablando con mucha gente del mundo empresarial, del mundo de la sociología, de gente de marketing, hemos dicho, ¿cuáles son los atributos que nos gustaría que cuando yo les dijera España a un finlandés, a un indonesio o a un guatemalteco, se asociaran a España? Y hemos llegado a la conclusión de que esos son básicamente cinco atributos que quisiéramos que se asociaran a España. El primer atributo es el de España como un país simultáneamente tradicional y moderno. No se nos discute, en las zonas donde se nos conoce, la contribución que España ha hecho a la civilización occidental. No se nos discute que somos un país que tiene una profunda, larga e interesante historia y cultura. Pero sí se nos reconoce con bastante más dificultad el que somos un país moderno, que somos un país tecnológicamente avanzado. Y nosotros no queremos renunciar a lo primero. Queremos que en el mundo se siga pensando que España es un país tradicional, un país que tiene muchas cosas admirables que ha ido haciendo a lo largo de la historia y que son cosas que resultan atractivas para muchas personas. Pero queremos que también se nos vea como un país moderno. Hace 10 días estaba en Estados Unidos con motivo de la celebración de los 500 años del descubrimiento de la Florida. En 1513, Juan Ponce de León, un vallisoletano, sale de la isla de Cuba, llega a Florida, hace los primeros asentamientos y a lo largo de una serie de años que vienen después, Pedro Menéndez de Avilés funda la ciudad de San Agustín, la primera ciudad de los Estados Unidos, reconocido por los americanos, y los americanos, que son un pueblo que tiene una historia más corta que los europeos, está orgulloso de lo que ellos llaman su heritage y celebra los 500 años de la aparición de los españoles, y dentro de 2 años celebraremos el aniversario de la fundación de la Florida. España asiste ahí y el mensaje que quiere dejar es: hace 500 años fuimos los primeros europeos que llegaron al continente, construimos los primeros asentamientos, las primeras ciudades, los primeros caminos, fundamos todas las ciudades de la costa oeste que llevan nombres españoles, desde Monterrey hasta Alaska, Los Ángeles, San Francisco, Santa Mónica, San José, todos los nombres de las misiones que Fray Junípero Serra y sus seguidores franciscanos fueron fundando. Y esa contribución que hicimos a la historia de Estados Unidos, fundando las primeras carreteras, las primeras ciudades, las primeras iglesias, 500 años después, y 450 años en otros casos, España sigue construyendo carreteras, autopistas, puentes, plantas desalinizadoras, plantas eólicas, que es la realidad hoy en Estados Unidos. Las empresas españolas en este momento están ocupando en Estados Unidos a más de 80.000 personas y están, como digo, construyendo o han construido la Catedral de Los Ángeles, un navarro, Rafael Moneo. Están construyendo o han construido edificios significativos en el frontline de Chicago, como es los casos de los edificios de Bofill. Están haciendo el Visitor Center, de donde
estaban las Torres Gemelas, lo está haciendo Calatrava, y está Ferrovial haciendo autopistas en Texas, y está SACIR construyendo en Austin, y la tuneladora más grande del mundo está trabajando en estos momentos en Seattle en una obra de ACS, y en el puerto, en la ciudad de Nueva York, la comunicación entre Brooklyn y Long Island lo están haciendo empresas españolas. Y esa es la realidad que queremos contar, tradición y modernidad. Hace 500 años éramos pioneros y hoy estamos en primera línea en obras muy importantes de infraestructura. En este momento, de las 10 mayores obras de infraestructura que se están haciendo en el mundo, 7 las están haciendo empresas españolas. Estamos construyendo la obra más compleja de trenes de alta velocidad, que es el tren de velocidad de la Meca a Medina para el transporte de los peregrinos, donde va a haber que circular en algunos casos a 50 grados y en otros a menos 10 grados, en trenes de alta precisión, en mitad del desierto, con lo hostil que es la arena para lo que son sistemas ferroviarios. Estamos construyendo el segundo canal de Panamá, en una obra también ingente por parte de SACIR y otras empresas españolas. Estamos construyendo el canal del Bósforo. Estamos haciendo, como digo, el 70% de las 10 primeras obras de infraestructura del mundo. Eso es la modernidad que hoy ofrece España, que se une a la tradición de realizaciones de las cuales la historia es testigo. Segundo valor que queremos asociar a España, después del de tradición y modernidad, es el de España como un país sólido y solidario. Sólido porque somos una potencia a nivel europeo y Europa todavía en el momento actual sigue siendo un elemento de liderazgo en el mundo. Probablemente no le queden muchos años, pero hoy todavía el ser europeo supone de alguna manera una tarjeta de visita importante. Pero es que además nosotros tenemos un peso como consecuencia de nuestro idioma, segundo idioma más hablado del mundo, primer idioma más hablado fuera del inglés en los Estados Unidos, con una proyección de que para el año 2050 será la primera comunidad. Estados Unidos habrá más gente que hable español que inglés, y todo esto nos conforma como una potencia, no como una gran potencia, pero como sí una potencia de grado medio, como un país sólido que tiene mucho que ofrecer en la comunidad internacional. Pero unido a esa solidez, queremos destacar también una característica propia de España, que es la solidaridad. Y la solidaridad, como muchos de ustedes saben, es un valor en alza, es un valor que se cotiza de manera favorable en el mundo. Y España tiene muchos atributos que la permiten reclamar el ser un país solidario. Tiene una historia formada por los religiosos españoles, que aparte de llevar la fe, que para unos puede ser importante y para otros no, sí llevó el desarrollo cívico a todo un continente como es el continente americano, a grandes partes de África y hasta las Filipinas y algunos otros territorios de Asia. Esa labor de los misioneros y las monjas españolas se ha prolongado en el siglo XX y en el siglo XXI, y se ha añadido la labor de las ONGs españolas, que es una labor verdaderamente muy importante. Yo he recorrido muchos países del mundo donde los únicos que están trabajando por la cooperación son españoles, son cooperantes españoles. Pero aparte de esa labor en el exterior, España da constantemente muestras de solidaridad. España es el país en el cual la donación de órganos es la más importante del mundo. Somos líderes en donación de órganos, que es una manifestación, por un lado, importante de solidaridad y, por otro lado, de capacidad de organización. Es un tema donde los segundos, los minutos cuentan y donde se salvan muchas vidas con un sistema bien organizado.
y la Organización Nacional de Trasplantes, que es la responsable de esta actividad, es modelo puesto por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, para que en otros países se avance en estos proyectos de utilización de los órganos de personas fallecidas en accidentes. Pero también los capítulos españoles de organizaciones de Naciones Unidas, como puede ser UNICEF, o como puede ser la Cruz Roja, o como puede ser Cáritas, los capítulos españoles, como digo, aparecen siempre entre los 5 o, en algún caso, entre los 10 primeros del mundo. Es decir, somos un país que da permanentemente muestras de solidaridad y que lo lleva en sus genes. Y que si hoy no tenemos revueltas sociales graves en el país, lo es porque existe una profunda solidaridad en la sociedad española, en las familias, en donde se comparten los ingresos de un pensionista con la prestación de desempleo de otro miembro de la familia y un sueldo de un tercero, y se puede mantener a base de solidaridad una cierta cohesión familiar y una cierta cohesión social. Pues queremos que el atributo de la solidaridad se asocie también con la imagen de España. El tercero o cuarto, no sé si me equivoco, es el de la diversidad. España tiene una gigantesca riqueza en su diversidad, de la que muchas veces los españoles no somos conscientes. Tiene una diversidad geográfica, una diversidad de clima, de fauna, de flora. El 85% de las especies vegetales que existen en el mundo se dan en España, cosa que no se da en ningún otro país. Tiene una diversidad de clima que permite prácticamente todos los climas, incluimos las Islas Canarias, como es lógico, y que ofrece esta diversidad que lo hace sumamente atractivo por muchos motivos. Tiene una diversidad cultural, tiene una diversidad lingüística, tiene una diversidad fruto de ser un país que ha sido visitado y colonizado por los grandes imperios que han existido en el mundo, con la excepción del Imperio Chino. Todos los demás han pasado y han dejado huellas y vestigios en nuestra geografía. Esa diversidad es la que hace a España un país atractivo. Es la que hace que de los 57 millones de turistas que recibe España cada año, más del 85% sean repetidores, sean personas que ya han visitado España, que han conocido una parte y les interesa otra, o que simplemente repiten el mismo sitio. Y más del 60% de esos 57 millones, es decir, algo así como 33 millones, son personas que por lo menos han estado 3 veces en España. Si yo les digo Noruega, por ejemplo, pues ustedes tienen una imagen de un país muy bonito, con unos fiordos estupendos. Y probablemente si no lo conocen, les gustaría visitarlo. Pero una vez que han estado en Noruega, estoy seguro que en sus planes no está volver a Noruega, por muy bonito que les haya parecido, porque Noruega ofrece lo que ofrece. Pero claro, si usted es extranjero y le digo España, pues a usted le pueden venir pues el Camino de Santiago y la Catedral de la Sagrada Familia de Barcelona, o la Mezquita de Córdoba, o la Alhambra de Granada, o tantas y tantas. Van a pasar ahora para que hagan preguntas. Laura va a pasar unos papeles para que así haya preguntas. Gracias. Entonces, como les digo, la diversidad es un valor muy importante que hace muy atractivo a un país y que queremos insistir en ello como un valor en la comunicación de lo que es la marca España. El siguiente valor que queremos destacar, que sí es el cuarto ahora, porque la diversidad era el tercero, es el de la flexibilidad. Vivimos en un mundo cambiante y en un mundo que cambia cada vez más deprisa, y que el que no muestra flexibilidad y adaptación al cambio no es que se pare, porque el horizonte se mueve, y cuando el horizonte se mueve y uno está parado, lo que hace realmente es retroceder. Y por eso la flexibilidad
aparece cada vez más como un requisito para la supervivencia y para un requisito para el progreso. Y España es un país al cual se le reconoce un fenómeno como fue el de la transición, que fue un ejemplo de flexibilidad y de adaptación no traumática a unas nuevas circunstancias. Pasar de una dictadura a una democracia es un proceso difícil que en España se realizó de una manera, yo diría que ejemplar. Y por lo menos eso es lo que piensan en otros países. Y hoy, en la Europa del Este, los países que han accedido a la democracia siguen viniendo a España y preguntando e insistiendo en cómo se hizo aquello. Y los países del norte, del sur del Mediterráneo, del norte de África, los países de la primavera árabe, están permanentemente acudiendo también a España a preguntar cómo se hizo la transición, cómo fue ese modelo de flexibilidad y de adaptación a nuevas circunstancias. Y lo que estamos viviendo en estos momentos, con todo lo que puede tener de traumático y de difícil de asumir por parte de la sociedad, es un proceso de transformación también muy profundo, que a lo mejor nos falta perspectiva para verlo, viviéndolo en este momento de dentro. Pero cuando dentro de 10 años miremos 10 años atrás, hacia el año 2012, 2013, 2014, veremos que España ha cometido reformas muy trascendentales, reformas muy importantes como no han acometido ningún otro país de Europa Occidental en estos años. Hace unas semanas estaba en Londres con un grupo de inversores en las oficinas de Goldman Sachs, que es uno de los grandes bancos de inversión mundiales, y me decían ahí, después de discutir mucho y de decirme que veían las cosas mal o regular y tal, pues al final me decían, bueno, en el fondo tenemos que reconocer que España es el único país que en estos momentos está cometiendo reformas estructurales. Nos parece que podían ser más importantes, que podían ustedes aprovechar la mayoría que tienen en el Parlamento, que esto no es muy frecuente en el contexto europeo, para ir con más ambición a buscar más cosas, pero la verdad es que es el único país que está haciendo esto juntamente con Portugal. Y me decían, Italia ha gozado de mucho prestigio en el último año y medio porque ha tenido a un señor Monti que daba muy buena imagen, que explicaba muy bien las cosas, pero la verdad es que miramos y Monti no ha hecho nada en Italia. Y es verdad. Y un país como Francia, por ejemplo, pues es un país que comparado con el dinamismo que está experimentando España, pues parece un país esclerotizado. Es un país donde ese convencimiento de la sociedad de que el Estado tiene que ser responsable de los ciudadanos, como dicen en Francia, de la crèche à la tombe, de la cuna a la tumba, es decir, toda la vida del ciudadano tiene que ser vigilado y el Estado tiene que estar siempre disponible a facilitar las cosas, pues es precisamente lo que hoy no se lleva y lo que hoy hace a los países poco competitivos. Y España está, como digo, en ese proceso de transformación, pagando un costo por ello, sin duda, pero modificando las estructuras del país de manera que cuando termine esta crisis yo estoy absolutamente convencido que vamos a tener un país, una economía y unas empresas muchísimo más competitivas de lo que eran en 2007, cuando empezó la crisis y cuando pensábamos que las cosas iban bien y que iban a ir bien para siempre. Ese valor de la flexibilidad, insisto, es otro atributo que queremos que se asocie a la imagen de España. Al final, la suma de todos estos atributos de tradición, modernidad, solidez, solidaridad, diversidad, flexibilidad, lo que tiene que acabar conformando idealmente es que España es un país fiable. Esa es la envolvente de todos estos atributos y sería lo que nos permitiría escalar un peldaño más en la percepción que destilamos como país. A España se le reconocen muchas cosas, otras son ignoradas todavía.
nosotros tenemos parte de culpa. No hemos sido nunca un país vendedor. Yo dije en una entrevista hace unos meses y fue un poco controvertido que si España fuera una empresa habría que felicitar al departamento de producción porque hemos hecho muchas cosas y habría que echar a la calle al departamento de ventas, ¿no? Porque no hemos sabido vender la realidad que tenemos. Y no hemos sabido porque esta evolución ha sido muy moderna, ha sido muy reciente. Nosotros hemos recuperado muy deprisa mucho desfase que teníamos con los países que lideraban Europa. Nosotros en los años 70 estábamos a años luz de un país como Francia, de un país como Inglaterra, de un país como Italia. Y en muchos aspectos, en 30 años, hemos recuperado, y en algunos casos hasta superado en algunas parcelas, ese gap, esa diferencia que nos separaba. Y cuando un país está ocupado de crecer, de desarrollarse, normalmente tiene poco tiempo para venderse. Y cuando además la cosa es tan reciente, cuando otros países pues estaban ya con un reconocimiento como países industriales avanzados, con tecnologías propias desde hace varias décadas, pues tienen mucha dificultad en comunicarlo y en que los demás nos perciban como tal. Esta es la asignatura que tenemos pendiente. Esta es la asignatura en la cual desde Marca España vamos a intentar llegar a esos objetivos.